Me gustaría empezar hablando con Emilio. Me gustaría preguntarle cuál es el papel del CSIC en el sistema de asesoramiento científico en España y cómo crees que va a evolucionar este papel en el futuro. Muchas gracias, pero ya que me preguntas algo, no puedo sino contestar alguna de las cosas que se han dicho. Efectivamente, yo suscribo la necesidad que tenemos de un Nobel, por lo menos, pero estoy en línea con lo que ha dicho la secretaria de Estado. La cima de una montaña existe porque existe la montaña. Si no existiera la montaña, difícilmente incluso las agujas montañosas se dan en un terreno desértico. Por lo tanto, sí, y por lo tanto, esto que estamos hablando es un elemento más para construir esa montaña. Cualquier ingeniero de caminos te puede decir que al construir una montaña artificial o un badén de una carretera hay una pendiente crítica por encima de la cual aquello se desmorona. Por lo tanto, sí, pero hay que construirlo. Bien, me preguntabas por el papel del Consejo en el asesoramiento científico. Yo creo que se ha hablado en las intervenciones anteriores sobre aspectos que son bien conocidos relativos a la policy science, que existe. La Secretaría de Estado ha mostrado algunos de los organismos que, bueno, pues que de alguna manera utilizan o determinan las estructuras, las relaciones, los presupuestos del sistema de I+D. Pero no es de eso más bien de lo que estamos hablando, aunque en algún momento la cosa ha ido por ahí, sino que estamos hablando más bien de la Science for Policy, es decir, el uso de las evidencias científicas para plantear, para apoyar, para desarrollar, para implementar distintas políticas de gobierno. Eso es lo que yo creo que estamos discutiendo sobre todo. Entonces, la función que desempeña, bueno, pues al CSIC, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es el primer organismo público español y es el responsable del 20% de esas cifras de publicaciones que ha citado también la Secretaría de Estado, le corresponde estatutariamente, por su artículo 5, la tarea de informar, asistir y asesorar en materia de ciencia y tecnología a entidades públicas y privadas. Y eso lo venimos haciendo regularmente para distintos organismos, para distintos ministerios. Ayer mismo me pasaban las cifras del año pasado de los asesoramientos en distintos negocios jurídicos relativos al Ministerio de Hacienda, que se elevaban a 40 en el ámbito de los recursos naturales, con un valor, no quiere decir que hayamos cobrado, sino un valor para Hacienda, una implicación económica del orden de 11 millones. Sí, eso es algo que estamos haciendo continuamente. De cualquier forma, Science Policy es un deseo, como ha dicho también la Secretaría de Estado, porque la Policy for Science existe de alguna manera. Tengo también que hablar, de nuevo, sobre en relación con la función que el CSIC desempeña. El CSIC aporta aproximadamente el 5 o el 6% de la comunidad científica. Y, efectivamente, la comunidad científica, en cuanto la llamas, acude. Incluso, aunque no la llames, acude. Y a veces hasta eso es lo malo. A veces hasta eso es lo malo. Y por eso hace falta que existan estructuras y protocolos. Y tenemos algún ejemplo. La Secretaría de Estado ha hablado del ejemplo del ébola. Yo podría hablar de un par de ejemplos anteriores. Muchos de ustedes conocen el famoso vertido de Aznalcóllar, por el que reventó un dique que contenía los lodos tóxicos de los residuos mineros, y aquello inundó toda la cuenca baja del Guadalquivir y causó un desastre ecológico de unas enormes proporciones. Bien, pues ese es un ejemplo de cómo, por ejemplo, la comunidad científica, desde el primer momento, a partir de una coordinación, que tengo que sacarlo a relación porque lo hizo el Consejo actuó de punto focal, de punto neutro, para poder coordinar y reunir las experiencias y las capacidades de todos los que podían aportar, todos los científicos que podían aportar, que son muchos. Es decir, capacidades hay muchas. Y no solamente en el Consejo. Y el Consejo actuó, en ese sentido,
como los electrónicos llamamos, de punto neutro, es decir, el punto que no está comprometido ni política, ni geográfica, ni territorialmente con ningún aspecto de los que, para bien o para mal, corresponden a nuestra geografía. Bien, aquello funcionó de aquella manera y la intervención científica estuvo perfectamente hecha. Otro ejemplo, precisamente, que habla de lo contrario y habla de deficiencias del sistema, también del Consejo. La intervención del Consejo en el problema del hundimiento la remediación o la intervención científica en el desastre del Prestige. Prestige, saben ustedes, que se hundió en el petrolero, se hundió, me parece que fue en noviembre, hacia el 20 de noviembre, el 15 de noviembre, y empezó a originar un vertido de petróleo. Realmente no era petróleo, era la peor fracción de petróleo que se puede considerar, y pues el petróleo que iba derivando iba inundando las costas, iba causando un problema ecológico importante. Bueno, pues durante un mes no hubo una reacción científica organizada, y sin embargo ahí acudieron los científicos, y acudieron con su preocupación, con su buena fe, con su conocimiento y hasta con sus cubos para recoger el vertido. Pero la verdad es que aquello fue una desorganización absoluta. Y no fue sino hasta el 9 de diciembre que finalmente se organizó un comité científico que pudo coordinar o que tuvo el encargo de coordinar. Y a partir de ese momento las cosas fueron mucho más fáciles, porque todos los investigadores que tenían competencias, y además competencias no multidisciplinares, sino además intentando poner en juego competencias interdisciplinares, que es lo importante, no que cada uno cuente su historia, su película, lo que sea, sino que entienda lo que hay alrededor. Se organizó un comité de 20, 21 personas con experiencias pues desde la química incluso hasta la sociología, y que fue capaz de poner orden y que fue capaz de intervenir pues para taponar provisionalmente las fugas, para poder poner a punto un plan para que industrialmente se taponaran las fugas, digamos, con una duración mayor, y para sugerir un programa científico para remediarlo. Y una vez hecho eso, el comité se disolvió. Además, se autodisolvió, porque, de nuevo, otro de los problemas es que empiecen a proliferar comités como ese. En ese momento estaba muy claro lo que había que seguir haciendo. Por un lado, la solución industrial, por otro lado, la solución científica, que es un programa de investigación para remediar las consecuencias del vertido. Y en ese momento, al cabo de 3 meses, el comité se disolvió. Enseñanza, que es una de las que cabe, yo por lo menos siempre lo reflexiono así, que cabe extraer de aquí. Primero, hace falta tener una especie de grupo de guardia permanente, pero con una actuación que no va más allá de 24 horas, que sea capaz de responder en 24 horas a una emergencia que pueda ser resuelta o en la que pueda intervenir de forma positiva el elemento científico. Ese grupo lo único que tiene que hacer es muy pequeño, 5 o 6 personas, tiene que identificar en todo el panorama nacional dónde están las competencias para ahí realmente definir el grupo para la emergencia del ébola o la emergencia de la gripe aviar, como nos tocó hacer en su momento, o cualquier otra emergencia. Si no se coge eso desde el principio, desde luego, yo creo que es hasta negativo, porque la credibilidad, eso es uno de los factores que se han invocado aquí, la credibilidad de la ciencia, del científico como asesor, incluso empieza a ser cuestionada cuando no está aquello protocolizado y realmente organizado. Sí es verdad que en cuanto está organizado, me creo lo de la tercera o la cuarta posición de los científicos, y que realmente es su palabra la que creen, en tanto en cuanto operen, también se ha dicho, bajo criterios de transparencia absoluta, bajo criterios de independencia y algo que no se ha dicho, pero que a mí me parece importante, bajo criterios de excelencia. Es decir, ahí solamente tienen que estar los que saben, los que entienden o los que se necesitan para esa faena. No los otros o algunos otros que a lo mejor se interpreta que tienen que estar porque como esto ha pasado en mi pueblo, fulano que es de mi pueblo tiene que estar ahí. Yo me he tropezado con esos comentarios.
Perdona porque me he extendido. Antoni, ¿cómo crees que el sector privado podría asesorar en materia desde el punto de vista de la ciencia, tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo? Bueno, también pienso de que... Well, I think that it is important to have this capacity, not just of participating, but also influencing research policies of a society. I feel very honored. You and I met probably 20 years ago, and it was precisely at a forum where we were advising the government of the time. And I'm very honored to actively participate in this advice-giving process. Now, the private sector, by definition, needs answers. So the private sector wants the research that they conduct to be productive, but for that they need an environment that is capable of responding to their needs, but which in addition is stable enough and which makes it possible to think that that investment we make can be sustainable over time. So stability is an important thing, but stability is complex. And we still have a lot of work to do, because this stability can be reached when it is the citizens that believe that research is a bet for the future. Seremos más prósperos, más ricos desde la perspectiva de bienestar, desde la perspectiva de responder a las necesidades, de generar oportunidades para los jóvenes, etcétera, etcétera. O sea, la sociedad debe desarrollar esa cultura que se ha comentado de una forma u otra. Si hay esta cultura, bueno, pues o no existe, debemos trabajar para que efectivamente pues, se tengan en consideración y se pongan los elementos. El aspecto político es fundamental aquí, en el sentido de que, lógicamente, esta estabilidad la lograremos si existe un compromiso por parte de todos los partidos políticos que participan de la sociedad española, en cuanto que efectivamente nos podemos permitir no el lujo, sino la necesidad de establecer unos objetivos en este sentido, ¿no? Y por lo tanto, adquirir unos compromisos que nos permitan que a lo largo del tiempo, independientemente de los partidos políticos que gobiernen, pues se vaya a mantener este interés en impulsar la investigación. Si esto lo logramos, pues bueno, posiblemente podremos aspirar a ir subiendo en el ranking, ¿no? Y sobre todo a tener la capacidad de que el sector privado en investigación, que es absolutamente indispensable para dar este sentido de productividad también al sistema público, sea capaz de participar en la creación de este círculo virtuoso imprescindible para ello. Y de esta forma también animar a que crezca su implicación y su compromiso en investigación. Por lo tanto, la manera que podemos nosotros participar en el asesoramiento científico, en innovación, en investigación a nivel de gobierno es promoviendo este interés mediante la educación, mediante la implicación y el compromiso, ¿no? Invitando a las partes que efectivamente participen del reto en crear esta cultura favorable, en crear en definitiva a España como un ecosistema atractivo, ¿no? Para que la investigación sea un vector de crecimiento, sea un reto de país. Me gustaría pasar ahora a preguntarle a Chris si nos podría explicar qué es la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología del Reino Unido y cómo interviene en el proceso legislativo, porque ya hemos mencionado varias veces en el día de hoy que el asesoramiento científico no tiene que dirigirse únicamente al Poder Ejecutivo, sino que tiene que ser una parte fundamental del proceso legislativo. Sí, muchas gracias. Esto siempre sucede cuando hablamos de la ciencia. Bueno, en el Reino Unido, pues casi siempre la asesoría, el asesoramiento se refiere al Poder Ejecutivo, pero muchas veces se pasa por alto las necesidades
del Poder Legislativo. En el Reino Unido tenemos, ya se está por celebrar el 30 aniversario de la Oficina Parlamentaria de Ciencia y Tecnología, que fue establecida a finales de los años 80 por 3 parlamentarios que estaban descontentos con la asesoría científica que estaban recibiendo de su personal y de los asesores parlamentarios de la época. Y entonces se buscaron algunos ejemplos en Estados Unidos, de hecho, que es un modelo interesante. Volvieron entonces al Reino Unido, hablaron con el Parlamento y el Parlamento se los negó, les dijeron que era una idea tremenda, horrible. Entonces decidieron ellos mismos reunir el dinero y una de las primeras donantes fue Margaret Thatcher, que sacó el talonario y les hizo un cheque y les dijo, pues aquí colaboro con vosotros, y reunieron el dinero y establecieron una fundación benéfica cuya única función era ofrecer asesoramiento de ciencia y tecnología al Parlamento británico, y en 2 años finalmente ya este gasto lo asumió el Parlamento porque vieron que el trabajo que hacían era muy valioso. Entonces ahora que han pasado ya muchos años, tenemos un equipo de 8 asesores a tiempo completo, divididos en 4 equipos: las ciencias físicas, las TIC, sanidad y ciencias sociales. Y como podéis imaginaros, cuando la tarea de la oficina es resumir los datos empíricos y colocarlos en un contexto político para que lo utilicen los parlamentarios, pues estamos abarcando una amplia gama de áreas de la política, lo cual es razonable porque cada una de las áreas de la política pues requiere, ¿no?, asesoramiento científico, pero los parlamentarios desde luego no tienen tiempo y sus asesores tampoco tienen el tiempo de pues de alguna forma meterse de lleno en estos datos empíricos y de esta forma pues tomar decisiones más informadas. Y por lo tanto nosotros hacemos esto por ellos y lo hacemos de 2 formas diferentes. La primera es escribiendo informes. La publicación más importante que tenemos en nuestra oficina parlamentaria en el Reino Unido se llama Post Notes. Se trata de un documento de 4 páginas que se prepara en 3 meses. Siempre decimos que lo podríamos elaborar más rápidamente si tuviera 16 páginas. El desafío es condensarlo en 4 páginas. Pero los parlamentarios no tienen mucho tiempo y no pueden dedicar mucho tiempo a su lectura. Por lo tanto, si no pones todo en un espacio pequeño, nadie se lo va a leer. Entonces, para escribir estos informes, traemos a un estudiante de doctorado que está 3 meses trabajando con uno de nuestros asesores, realicen una revisión de la bibliografía sobre el tema y redacta una escaleta, digamos, y luego hablan entre 20 y 30 expertos, interlocutores, y luego pues escriben su informe de 4 páginas que se somete a una revisión muy exhaustiva que muchas veces hace llorar a este alumno de doctorado y luego se reescribe todo. El proceso es complicado, pues porque este borrador lo revisan como 20 o 30 personas y cada una de ellas realiza sus críticas y finalmente se elabora el informe final. ¿Y por qué pues se pasa por este proceso tan tremendo para elaborar solamente 4 páginas? Bueno, porque los parlamentarios tienen que confiar en lo que le decimos y pues ganarse su confianza no es fácil y la puedes perder, esta confianza, pues en un momento. Por lo tanto, pues trabajamos mucho para producir documentos que cuando los parlamentarios los lean, los traten como un hecho. Y de hecho, cuando los citan, ni siquiera dicen cuál es la fuente, los citan como si fueran sus propias reflexiones. Y estos informes son parte de nuestro trabajo, pero también son completados por las relaciones entre las personas. Pues hay poca investigación sobre cómo pues hacer un buen asesoramiento, pero lo poco que existe escrito pues justamente habla de la importancia de las relaciones personales. Por lo tanto, nosotros organizamos muchos eventos, exposiciones, por ejemplo, las que invitamos a académicos y personas de la industria para que
pues vengan al Parlamento y ahí los parlamentarios pues pueden ver sus maquetas e interactuar con las personas que les han hecho. También realizamos seminarios con políticos y miembros del público para que promover un diálogo sobre temas de la política que sean pues importantes para el Parlamento. Pero para mí el evento que prefiero de todos lo que se hacen es las reuniones de desayuno, que están diseñadas para poner a 6 políticos en una sala con 6 expertos. Cerramos la puerta con llave, les damos mucha cafeína hasta que por fin empiezan a tener una conversación interesante. Y nadie toma notas. Los políticos se sienten libres de formular preguntas tontas a los científicos y los expertos se sienten libres de dar respuestas duras porque saben que lo que dicen en esas reuniones nunca se va a repetir fuera de las 4 paredes. Por lo tanto, una de las funciones claves de cualquier organismo de asesoramiento es proporcionar un espacio seguro para este tipo de conversaciones duras. Además de las actividades, tenemos otras 2 cosas que merece la pena mencionar. Una es que el mundo de la política pues se mueve muy rápidamente. También sobre todo cuando hay elecciones. Y una de las cosas que plantea un desafío a los políticos es que la política existe tal y como está ahora y las cosas que puedes hacer sobre ella son cosas que pues simplemente se repiten una y otra vez. Entonces, el incentivo mayor es abordar el problema tal y como está ahora, pero sabemos que el mundo cambia con tanta rapidez que vamos a tener que estas políticas que tenemos hoy no van a ser apropiadas en 20 o 30 años. O sea que damos mucha importancia en el Parlamento para ayudar a los parlamentarios a ir más allá del siguiente ciclo electoral. O sea que producimos una amplia gama de documentos y de fichas con las que pueden trabajar que les explica cómo cambiará el mundo en los próximos 5 días, porque sabemos que si los políticos se entusiasman por los próximos 5 años, pues vamos a conseguir algo importante. Pero una vez que consigues que se entusiasmen por cuál va a ser la situación del Reino Unido en 5 años, pues vas a conseguir pues que se interesen por lo que va a suceder en 20 o 30 años. Y otra cosa que nos tomamos muy en serio es la formación. Los políticos y el personal del Parlamento no tienen necesariamente una formación muy completa en cuanto a utilizar datos empíricos. Por lo tanto, damos cursos para ayudarles. Y también muchos científicos también hemos visto que se les da muy mal comunicarse con los políticos. El lenguaje con el que trabajan, y además las limitaciones de tiempo de los unos y los otros son totalmente diferentes. Los políticos siempre van contra reloj. Los científicos les gustan más unas conversaciones más dilatadas. Gracias. Las academias científicas en el Reino Unido juegan un papel muy importante, son muy activas en el proceso de asesoramiento. ¿Qué estrategias utiliza la Royal Society para canalizar su evidencia científica y sus consejos al Ejecutivo? Bueno, creo que mucha gente piensa que el asesoramiento al gobierno es Asesoramiento científico es algo nuevo, pero desde que se estableció en 1660 la Royal Society ha estado haciendo esto y en 1662 ya dimos asesoramiento al rey sobre sus provisiones de madera. Pero nuestro asesoramiento es parte de nuestro ADN. Por lo tanto, nuestros objetivos ahora mismo son promover la excelencia en la ciencia, promover la colaboración internacional y demostrar la importancia de la ciencia para el público, para obtener su apoyo y para desarrollar una conversación más amplia sobre cómo la ciencia puede permitir la prosperidad y el bienestar. ¿Y qué significa todo esto? Bueno, pues esto significa que creemos que es nuestra responsabilidad ayudar a los políticos y al gobierno a analizar las cuestiones a través de una óptica científica, exponerlos a conversaciones con los científicos para darles acceso a pensamiento contemporáneo y vanguardista para que comprendan pues qué es lo que va a suceder en el futuro cuando elaboran sus políticas. Y también es importante equipar a nuestros diplomáticos también en sus negociaciones transnacionales y no solamente en momentos de crisis y emergencia, sino en entornos multilaterales en que realmente se abordan desafíos a largo plazo importantes que pueden ser el cambio climático, por ejemplo.
ejemplo, y no solamente dar asesoramiento, sino cómo hacer que este asesoramiento permita que las medidas que se tomen a través de los distintos niveles de gobierno sean coherentes y consistentes entre sí. Y esto también significa que tenemos que tener en cuenta que hay que investigar para constituir una base científica sostenible en el futuro. ¿Y qué es lo que hacemos concretamente en la Royal Society? Bueno, pues hacemos tres cosas básicas. En primer lugar, interactuamos con el público. Acabamos de lanzar nuestro programa, un programa en el que queremos establecer fronteras entre las sociedades, hacer que las fronteras entre los políticos y los científicos sean más permeables. Por lo tanto, estamos trabajando en estas cuestiones para desarrollar una serie de medidas y ya tenemos un plan en el cual los científicos del Reino Unido dedican tiempos a trabajar con parlamentarios para entender un poco las cuestiones en las que trabajan. Porque este problema de la comunicación entre científicos y políticos es un problema que lleva existiendo mucho tiempo y por lo tanto estamos trabajando para que los académicos entiendan mucho más el trabajo de los políticos, la complejidad del trabajo de los políticos, para poder darles unos consejos que sean más pertinentes. Y también trabajamos en un papel de reunir a personas, porque una cosa que hace la Royal Society es que se nos da muy bien reunir a personas y trabajamos con distintos ministerios, especialmente con el Ministerio de Medio Ambiente, para reunir científicos no solamente del área del medio ambiente, sino de otros tipos de ámbitos de la economía, dinámicas poblacionales o seguridad, para pensar en cómo las herramientas y técnicas que se utilizan en esos entornos podrían aplicarse a los desafíos ambientales relacionados con la agricultura, la salud alimentaria, etc. Y también llevamos a cabo trabajos con el conocimiento, que es algo importante, que es un poco algo más tradicional, ¿no? Es decir, buscamos zonas emergentes de investigación que pueden transformar los sectores de esta economía. Y hemos, por ejemplo, últimamente trabajado en el aprendizaje con máquinas, es decir, qué significa el machine learning para comprender un poco cómo el machine learning y la inteligencia artificial pueden cambiar la forma en la que vivimos, en la que trabajamos y en la información que se genera. ¿Para qué se puede utilizar? Se puede utilizar para servicios públicos, pero también para invertir en la bolsa. ¿Y qué significa todo esto para la sociedad? Y luego, también trabajamos en servicios a demanda, es decir, cosas que nos encargan específicamente los ministerios. Recientemente hemos hecho un trabajo importante sobre lo que está sucediendo en los océanos, la contaminación de los océanos, por lo tanto ayudar a los políticos a contestar preguntas cuando se les formulan sobre estas cuestiones.